¿Qué tal, amigos, amigas? Me da mucho gusto saludarles a través de este medio, como siempre, para tocar algunos temas que pueden ser de su interés, algunos otros que pueden ser de reflexión y otros que responden también a sus inquietudes. El día de hoy me quiero centrar en lo que está pasando en muchas familias, en muchas personas, y todo esto tiene que ver con la pandemia. Sí, a partir de que el COVID entró a nuestras vidas, las cosas cambiaron. Y la primera enseñanza que tenemos que reconocer es que cuando algo cambia a nuestro alrededor, cuando algo cambia en nuestra familia, cuando algo cambia en nuestra salud, también nosotros tenemos que cambiar. Las circunstancias nos obligan a cambiar, a tomar un rumbo distinto, a tomar distintas determinaciones, a hacer nuevos proyectos, a buscar nuevos métodos, y esto es maravilloso. Esto nos indica que siempre en tiempo de crisis, el hombre sabio, el hombre de fe, el hombre que se toma de la mano de Dios puede crecer. En cambio, el hombre negativo, el hombre que no tiene fe, el hombre que prefiere hacerse la víctima, entonces, en lugar de ir hacia arriba, en lugar de madurar y crecer, tomará otros caminos que lo van a ir llevando hacia un declive. Uno de estos caminos es, por ejemplo, hacerse la víctima. Y esto no nos funciona en absoluto. Hacernos las víctimas significa echarle la culpa a los demás y no reconocer ni nuestra responsabilidad para hacer lo que nos toca, ni tampoco nuestra creatividad que es capaz, en la mayoría de los casos, de tratar de encontrar una salida ante lo que estamos viviendo. Pero el día de hoy quiero tomar en cuenta este tema, cómo nos afecta psicológicamente, porque hay muchas afectaciones, sociológicamente, económicamente, en fin, pero yo quiero tocar el tema, cómo nos afecta psicológicamente la pandemia. Bueno, he dicho que cuando algo cambia, nos orilla también a nosotros a tener cambios o a cambiar. Y cuando hay algunos cambios, pues lamentablemente tenemos que llamarle a esos cambios pérdidas. Como por ejemplo, cuando una persona se queda viuda, hay una pérdida y tiene que haber un cambio. Ya no puede seguir viviendo como cuando vivía con su pareja. Cuando una persona tenía un trabajo y ya no lo tiene, pues hay una pérdida, pero también hay un cambio, o viceversa. Hay un cambio, hay una pérdida. De tal manera que cada vez que hay cambios importantes en nuestra vida, podemos hablar de pérdidas y sobre todo cuando nos sentíamos bendecidos, cuando nos sentíamos apapachados por las circunstancias y de repente nos quitan algo. Ah, caray, nos quitan algo. Bueno, aquí la primera cosa que tendría que decir es el Evangelio y muchas otras, incluso religiones o pensamientos orientales, nos hablan siempre del desapego. Mientras una persona esté muy apegada a las cosas, a las circunstancias, a las personas, en el momento en que aquellas cosas, circunstancias o personas cambian, la persona va a sufrir más. En cambio, en la medida en que gocemos a las personas, las circunstancias, las cosas, pero no tengamos apego, no nos aferremos a ellas, las cosas van a ser más fácil de sobrellevar. Así que aprendamos a no tener tanto apego a las cosas, ni a las pertenencias, ni a las personas. Bien, pero de cualquier manera, a todos los seres humanos nos gusta sentirnos cómodos y nos gusta sentirnos seguros. Eso es lo que nos lleva un poquito a buscar cierta comodidad y cierta tranquilidad en la vida. ¿Te imaginas lo que significaría tener que dormir en un lugar distinto cada día? Ah, caray, pues aquellos que viajan tendrán que hacerlo algunas semanas, pero después dicen, ya, 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 quiero llegar a un lugar donde tenga una cierta residencia permanente. ¿Te imaginas tener que estar conociendo gente todos los días
y estar cambiando de gente todos los días y no tener una pareja fija, una familia fija, unos compañeros fijos de trabajo, esto es muy molesto. Por esta razón, casi todos los seres humanos buscan una pareja fija, buscan un lugar fijo, buscan un trabajo fijo, porque esto da comodidad y da también seguridad. Nos quita de este problema de tener que estar buscando cada día cómo acomodarnos, cómo acomodarnos, cómo acomodarnos, cómo acomodarnos, y nos da cierta paz interior. Y precisamente cuando nosotros tenemos un cambio en la vida, tenemos que cambiar de casa, nos cambiaron de compañeros, nuestra pareja nos fue infiel, murió o simplemente se fue, ahí es donde empieza a haber cambios que nos molestan. Todos los cambios generalmente cuando nos quitan algo son molestos. ¿Por qué? Porque queremos tener seguridad, tranquilidad en la vida. Y siempre que hay un cambio es molesto. Incluso llega a ser molesto cuando el cambio es de algo bueno para algo mejor. A una persona de repente le van a subir de puesto. Bueno, era subgerente y ahora gerente, aunque tenga el gusto de ser gerente, estos cambios de tenerse que acomodar a la nueva oficina, al nuevo personal, etcétera, siempre llegan a ser molestos y más cuando es al revés. Cuando era gerente y lo cambian a subgerente, hay una pérdida evidentemente más clara. Pero siempre que hay un cambio, va a pasar esto. Yo siempre comparo los cambios que nos quitan estabilidad, que nos quitan tranquilidad, comodidad, como con un temblor. Cuando está temblando, fíjate que la gente se empieza a preocupar a tal grado que después de que termine el temblor, hasta las piernas siente uno como que son de hilacho, como que está uno mareado, cuando el temblor no duró tanto tiempo, pero las repercusiones sí. ¿Qué es lo que hace que la gente se sienta tan trastornada cuando viene un temblor? Cuando viene el temblor no es tanto el movimiento, porque la gente se sube a lo mejor a este Superman de Six Flags o a un juego o a un coche a más alta velocidad, se mueve más rápido y más violentamente. Sin embargo, ahí no hay tanto miedo porque de alguna manera las cosas son ciertas. Este movimiento sé que está provocado por tal cosa y va a acabarse el juego, o voy en el coche y después voy a frenar, en fin. Pero cuando está temblando, la gran preocupación es ¿qué va a pasar después del temblor? Fíjate, ¿qué va a pasar del temblor? Lo que nos molesta en un temblor no es el movimiento, sino la incertidumbre que crea. ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Se va a mantener fija? ¿Qué es lo que va a pasar con las redes a lo mejor de agua? ¿Qué es lo que le va a pasar a mi familiar? ¿Me podré comunicar con él? Etcétera. Esta incertidumbre es la que ocasiona que la gente empiece a sentirse mal y esto es normal. Siempre que tenemos incertidumbre de algo, nos sentimos mal. De tal manera que el COVID ya empieza a crear una especie de temblor en nuestra vida porque ¿qué es lo que va a pasar? Tú tenías la certeza cuando llegó el COVID de qué es, cómo se quita, cómo se protege uno, cómo se cura, cuánto duran los tratamientos, cuándo se va a inventar la vacuna, a cuánta gente le va a afectar, me va a afectar a mí, qué es lo que va a pasar. No. Por eso, cuando entró lo del COVID y se presentó como una amenaza, pues mucha gente empezó a sentir esta zozobra, esta incertidumbre que empieza a afectar a la mente y a partir de la mente también, por supuesto, va permeando en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el COVID llegó a darnos una pérdida, llegó a quitarnos la tranquilidad, llegó a quitarnos la comodidad, llegó a quitarnos la seguridad. Tú tenías tranquilidad cuando salías a la casa, tenías tu seguridad en el trabajo, estaba funcionando más o menos adecuadamente, tenías la seguridad de que podías ir a ver a tus familiares o que podías saludarlos, darles un beso, un abrazo, o irte al cine, irte al teatro, salir de vacaciones y de repente esa seguridad desapareció, esa tranquilidad y eso empieza a afectar
a la mente, por supuesto, y también a todas las demás partes de nuestro cuerpo. Cuando hay una pérdida, no solamente viene esta incertidumbre, sino van a venir otras etapas que en este caso del COVID voy a tratar de ir adaptando para que sepas lo que a mucha gente le está pasando. La primera etapa cuando tenemos nosotros una pérdida, y las etapas de las pérdidas se llaman duelo, la primera etapa que tenemos es la negación. Mejor niego lo que está pasando, ¿para qué? Para que no me afecte. Niego las cosas para que no me duelan. Niego las cosas para que no me afecten. Pero por supuesto esto es absurdo. Es como si yo para no ver lo que está pasando aquí cierro los ojos. Esto es demasiado ingenuo. Pero nuestra psicología actúa así. Nuestra psicología, para que algo no nos duela, nos dice miéntete y así no te va a doler. Por ejemplo, a una persona a la que su esposo le fue infiel, prefiere mejor, en lugar de aceptar la realidad, no, seguramente no era él. Seguramente fue un desliz. Seguramente era solamente un abrazo, pero lo confundieron con lo demás. A una persona que le dicen que tiene cáncer, no, seguramente se equivocó el médico. No, no es cáncer, es seguramente nada más una cosita distinta. Bueno, no gana uno con negar las cosas. Y fíjate, en este caso, hay mucha gente que sin darse cuenta niega la realidad, por ejemplo, no usando cubreboca. Es una forma de negar la realidad, como si todo fuera igual. No usa todos estos mecanismos que se nos están pidiendo, o decir incluso esto es una mentira del gobierno, nos están engañando, es la nueva forma universal, quién sabe cuánta cosa. Cuidado, porque estas son formas de negación, y otras formas de negación es querer seguir yendo a su taller cuando ya no está yendo gente al taller, queriendo mantener el negocio exactamente igual como si estuviera todo igual, y no. La persona está negando la realidad y esto no es correcto. La persona tendrá que decir, las cosas cambiaron. No puedo seguir igual en mi taller, en mi negocio, no puedo seguir quizá pagando lo mismo, tendré que hacer un arreglo con los empleados a la mitad o descansar a unos un tiempo y a otros otro o ver qué hago. Pero no puedo pensar que las cosas sigan igual, porque no es la misma gente la que está llegando, no es la misma inversión la que está teniendo la gente o las empresas, no puedo viajar como viajaba antes, no puedo hacer proyectos en este momento como los hacía antes, con la certeza de que el mes próximo o dentro de 2 meses las cosas iban a estar bien. Tengo que detenerme y decir, las cosas cambiaron aunque no me gusten y no puedo negarlas. Si tú estás negando lo que te está pasando y sales a la calle como si nada, sin cubrebocas, y sigues con todo igual, cuidado porque estás en la etapa de negación. ¿Qué pasa cuando una gente acepta la realidad? Chin, ya mi trabajo ya no puede soportar tantos empleados. Uy, mi comercio de restaurante ya no funciona porque no va gente. En fin, ya estoy reconociendo la realidad. En ese momento van a empezar a aflorar los sentimientos, que es la segunda etapa del duelo. Y afloración de sentimientos no es solamente tristeza, porque mucha gente piensa que solamente es la tristeza. No, afloración de sentimientos significa va a salir la tristeza, la angustia, la impotencia, la incertidumbre y muchos otros sentimientos revueltos. De tal manera que la gente se va a empezar a sentir mal porque va a sentir algo que normalmente no siente. La gente normalmente siente que aparece la tristeza solita, o que aparece la angustia solita, o que aparece la impotencia solita. Pero en esta ocasión todas las emociones se van a conjuntar quitándonos la tranquilidad, la comodidad, la paz y haciéndonos sentirnos muy mal, porque no está bien que una gente sienta tantas cuestiones y sobre todo negativas mezcladas. Fíjate, la tristeza no es positiva, la angustia no es positiva, la incertidumbre no es positiva, la impotencia no es positiva. Ahora imagínate que esto fueran como un golpe.
la tristeza es un golpe, la angustia otro golpe, etcétera. Ah, caray, pues queda uno adolorido de tanto mal. Bueno, estas cuestiones negativas ya empiezan a hacer que la gente, por supuesto, aumente su sentimiento de sentirse mal. A esto le vamos a unir otras cosas. Cuando tenemos una pérdida, esa pérdida se nos va a poner como idea fija. Fíjate, por ejemplo, alguien perdió a su ser querido y a lo mejor cuando estaba vivo, pues pensaba en él el fin de semana, voy a visitarlo, pensaba en él quizás en el cumpleaños, pensaba en él quizás en determinadas horas del día. Pero cuando muere la persona, o cuando corta la persona por una ruptura sentimental, aquí está la idea constante, pensando en la persona que se murió, pensando en la persona que se murió, pensando en la persona que se fue, pensando en la persona que se fue, pensando en se quemó mi casa, me robaron el coche, me quitaron el dinero en un asalto. Está la idea frecuente y constante. E incluso cuando la gente quiere irse a dormir, no puede dormir porque está la idea constante, constante, constante. Y esto va a provocar, además de todo lo que hemos dicho, un cansancio mental, una falta de sueño, una falta de apetito o un exceso de apetito también por esta situación que se está viviendo. Aquí lo importante, y ya desde ahora lo voy mencionando, es una terapia que haga que la gente esté con la mente en otras ideas, en otras cosas. Yo podría tener una manchita aquí en el saco. Si estoy todo el tiempo pensando en la manchita y en la manchita, no me doy cuenta en toda la demás parte del saco. Si a lo mejor en mi jardín hay una flor que se marchitó y tengo la vista nada más puesta ahí, no me doy cuenta en todas las demás hermosas flores que tengo y muchas cosas. Así que hay que hacer que la mente se abra y no se quede con una idea fija que puede hacer mucho daño. ¿Cómo? La terapia laboral. El trabajo, la actividad es lo mejor que se puede. Padre, pero no tengo trabajo. Laboral significa estar activo. ¿No tienes trabajo? Ponte a pintar tu casa, ponte a arreglar los cajones, ponte a ordenar tus libros, ponte a escribir tu vida, porque eso es también escribir lo que ha hecho uno a lo largo de su historia, es ordenarla. Ponte a hacer un análisis de conciencia, ponte a platicar con los hijos, haz ejercicio. La terapia laboral es sumamente importante, la actividad. Si una persona ha tenido una pérdida y se la pasa acostada todo el tiempo, simplemente viendo televisión, etcétera, esto no es positivo, ni tampoco el estar simplemente dormido o buscando algún sedante para que nos haga olvidar la realidad. Terapia laboral. La gente que está activa, mente activa, haciendo cosas, es una gente que va a superar más rápidamente las pérdidas que otra. Va a aparecer otra etapa cuando tenemos pérdidas, que es la etapa de las culpas. Y uno empieza a culpar y a culparse. Es que el cochino gobierno, es que mi jefe, es que quién sabe cuánta cosa. Empezamos a culpar porque echar culpas es como una forma de liberarnos del problema, como para sentirnos más tranquilos. Pero culpar no sirve de nada, no sirve en absoluto, ni tampoco culparse, porque la etapa de culpas viene también, ay, es que, ¿por qué no me cuidé? ¿Por qué no ahorré antes? ¿Por qué no me imaginé que iba a venir esta etapa? ¿Por qué no hice un ahorro antes? En fin, las culpas no van a servir de nada. Ya te dije, son un mecanismo como de desahogo, culpar al otro, culparse a uno mismo, pero no sirve absolutamente de nada esto. Y juntamente con las culpas va a aparecer algo muy curioso que se llama rencor hacia los seres queridos y hacia la gente que uno tiene como más cercana o con más confianza. Fíjate, te voy a explicar algo. Normalmente nosotros confiamos en amigos, familiares, porque
sabemos que en algún momento determinado de la vida, ellos nos van a ayudar a salir adelante. Por ejemplo, una persona, una mujer, confiaba mucho en su esposo, porque su esposo le ayudaba en todo, era un gran compañero, tenía buenas ideas, sabía resolver problemas. Pero en un momento determinado, esta persona se enteró que su mamá tenía cáncer. El esposo le ayudó en toda la etapa de cáncer de la mamá, la apoyó incluso yéndose a quedar al hospital, apoyando económicamente. Pero cuando murió la mamá, esta mujer empezó a sentir rencor hacia el esposo y no sabía por qué. Y el esposo empezó a notar esto. Oye, ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué no quieres que conviva contigo? ¿Por qué me rechazas? Pues no sé. Bueno, buscaron terapia y se dieron cuenta que su rencor hacia él era un rencor sin darse cuenta que reflejaba es que yo confiaba en él para todos mis problemas. Yo confiaba en que él me iba a ayudar a salir adelante en todo, pero ahora que vino esta muerte de mi mamá, aunque él estaba, el dolor no desapareció. Aunque él estaba, mi mamá no se curó. Aunque él estaba, mi mamá murió. Aunque él está aquí, siento un vacío enorme, enorme, enorme por la falta de mi mamá, que él no puede resolverme. Y aquí el terapeuta dice, oye, ¿y tú crees que a él le toca resolverle esto? ¿Tú crees que él es Dios como para hacer que no sientas dolor? ¿Que él es Dios para que no sientas ese vacío? ¿Que él es Dios para hacer que tu mamá no se muriera? No. Entonces, no tienes por qué sentir rencor porque tú pusiste muchas expectativas en él, más de las que él podía cumplir. Así que en el momento en que te des cuenta que no es él el que está mal, sino eres tú la que estás poniendo expectativas o pusiste expectativas irreales que él no podía cumplir aunque quisiera, entonces te vas a dar cuenta que él es un gran esposo, que él no te ha defraudado, que él no te ha abandonado y por lo tanto no tienes que sentir rencor hacia él. Pues bien, esto suele suceder en algunas partes. Curiosamente, aquel socio en el que teníamos más confianza, aquel familiar, aquel amigo en el que teníamos más confianza, es aquella persona con la que nos empezamos a desquitar, con la que nos enojamos, como si a aquella persona le tocara resolver nuestro dolor, nuestro problema, nuestra angustia, nuestro hueco, nuestro vacío. Y no. Así que no vayas a cometer el error de sentir rencor hacia aquella gente que pensabas equivocadamente que te iba a resolver todos tus problemas, pero hay cosas que ellos, por más que quisieran, no te puedan resolver. Y por supuesto, estas culpas y este rencor está haciendo en esta etapa del COVID que también mucha gente se aleje de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tenía la idea de que Dios me iba a liberar de este problema porque estuve haciendo oración y entonces como Dios no me libró, empiezo a sentir rencor hacia Él y empiezo a echarle la culpa a Él de las cosas. Es que Dios creó el COVID, ¿por qué lo creó? Mira, Dios creó el mundo con ciertas limitaciones, o mejor dicho, el ser humano tiene limitaciones al igual que todo el mundo. Todas las rocas, por muy fuertes que sean, se van a desmoronar algún día. Todos los ríos, por muy grandes que sean, algún día van a cambiar de cauce o se van a secar. Toda la tierra que permanece plana algún día va a tener una erupción. Todo tiene en esta vida cambios y limitaciones. Y en esta vida convivimos no solamente los seres humanos, sino otros seres creados, que quizás no me gusten, como los alacranes, las cucarachas, los mosquitos, pero dentro de todo el complejo universal tienen una razón de ser. Que existan los hongos, qué bueno. Ah, pero es que ya tengo hongos en las uñas. Aprende a convivir con ellos poniéndoles un límite.
Que existan las bacterias, existen bacterias positivas, afortunadamente, que tenemos en nuestro aparato digestivo, que nos ayudan a estar sanos y a poder evitar muchas enfermedades. Pero también existen bacterias negativas. Pues entonces aquellas bacterias trata de ponerlas lejos de ti. Existen virus. Bueno, los virus también, al igual que las bacterias y los hongos, buscan dónde llegar, dónde quedarse, dónde se sienten a gusto, dónde multiplicarse, así como somos nosotros. Los seres humanos llegan de repente a un lugar, les gusta, arrasan con toda la vegetación, arrasan con todo el mundo animal, arrasan con el agua, cambian el ambiente. De la misma manera actúan, y quizás no tan irresponsablemente, porque el ser humano podía actuar de otra manera, los virus, las bacterias y los hongos. Ellos llegan y buscan dónde se establecen. De tal manera que el ser humano tiene que aprender a convivir con ellos, a cuidarse, a respetar también ciertas cosas, porque acabando con estas cosas podríamos acabar quizás con el medio ambiente. Así que no podemos enojarnos contra Dios ni echarle la culpa de esto. Es parte de la limitación humana y el ser humano no es Dios como para que no se enferme. En todo caso, cuídate. Todo caso, usa cubreboca. En todo caso, está preparado para incluso si llega la muerte, habiendo vivido de la mejor manera y habiendo dejado las cosas en una mejor forma. Y también ayuda a que haya más elementos para la investigación, que haya más elementos para que la gente tenga hospitales, medicamentos, que haya mejores estudios, etcétera. Ahí es donde nosotros podemos encontrar una respuesta y no estando culpando a Dios, sino decirle gracias porque nos das la capacidad de inventar vacunas, de inventar esto o aquello, o de ser solidarios con los demás. Muy bien, vamos avanzando y quiero llegar a otra etapa. Hace rato te hablaba de cuando aparece la tristeza, golpe, ay, duele, angustia, duele, incertidumbre, duele, impotencia, duele, cansancio porque no puedo dormir, tengo insomnio, duele, se me ha ido el apetito, duele, o estoy comiendo de más, duele, me estoy culpando o estoy echando culpas, duele, empiezo a sentir rencor hacia los demás, duele, me enojo con los demás, me enojo con Dios, duele. Bueno, imagínate todo esto, si yo me estuviera golpeando aquí ya estaría el brazo todo adolorido, esto hace que tengamos forzosamente un cansancio, un debilitamiento, o si tuviera aquí una pelota, a la pelota le sacaría el aire, y la pelota, que llena de aire, bota muy bien, rueda muy bien. ¿Qué le pasa a la pelota cuando le voy sacando el aire? Bueno, la pelota ya no rueda igual, ya no bota, porque le falta presión de aire. Bueno, esto comparándolo con el ser humano, imagínate que la tristeza, la angustia, incertidumbre, impotencia, cansancio, culpas, rencor, cambios, todo, le van sacando el aire. Y el ser humano, hasta el cuerpo lo manifiesta, fíjate, está contento, viene un problema, otro, 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 no duerme. Fíjate, hasta como que parece que se le va saliendo el aire y entonces a esto le llamamos nosotros una depresión. El ser humano no puede trabajar igual, pensar igual, reaccionar igual, darse igual que cuando todo está normal, que cuando tiene paz, calma, seguridad. Ahora tiene inseguridad, ahora tiene, ¿cómo se llama? Ansiedad, angustia. No puede darse igual, no puede dar lo mismo y por lo tanto viene una depresión en la que el ser humano no debe de tomar decisiones importantes, como ya está bajando un poquito la venta, voy a cerrar para siempre la empresa, ya no vuelvo a invertir, como no estoy viendo a esa persona que era mi novia, voy a cortar para siempre, como esto, no. En estados de depresión nunca se debe de tomar una decisión importante porque se toman decisiones equivocadas. Hay que esperar a que las cosas estén más o menos normales en nuestra forma de verlas, de actuar, de sentir, para tomar decisiones. Pero la depresión tiene
dos síntomas muy claros que no toda la gente entiende. Y esto te va a ayudar a entender por qué se ha multiplicado la violencia en muchos hogares. La depresión tiene como un elemento significativo la tristeza, el desgano, ¿no? Tristeza y desgano. No quiero salir, no quiero hacer nada, no quiero luchar, etcétera. Eso es parte de la depresión y mucha gente piensa que esa es la única forma de manifestarse, pero no. La depresión tiene otra forma que yo siempre la represento con un niño que está con un helado con dos bolas de fresa, de chocolate, bueno, y como a mí me gusta la vainilla, de vainilla también, tres Marías. Y el niño está comiéndose el helado y de repente se tropieza o llega alguien y lo empuja o se distrae y se le cae el helado. Fíjate. ¿Qué le pasa a ese niño? Y pongo el ejemplo de un niño porque los niños son como más primarios, actúan más dejándose llevar por las emociones y ese niño lo que hace primero es llora, hace un puchero, tristeza, pero después viene la otra parte, porque ha tenido una pérdida. El helado es una pérdida, ya no lo tiene en la mano. La otra parte es empieza a patalear, empieza a cerrar los puños y empieza, ¡ah! ¿Por qué? Exactamente. Cuando tenemos una pérdida, aparece un enojo. ¿Por qué? Estamos enojados. Regreso al punto principal. Alguien que tiene calma, paz, tranquilidad, seguridad, se las quitas como el helado. ¿Y qué va a provocarle? Un enojo. La gente se va a enojar porque le quitaron esa calma en el trabajo, esa seguridad en la casa, esa paz en el hogar, esa seguridad de poder visitar a los seres queridos, esa seguridad de tener, pues, como claro el futuro. Se la quitaste y como el niño empieza a tener un enojo, una frustración. Y la frustración provoca no solamente enojo, sino violencia. De tal manera que ese niño, a lo mejor al que le quitaron el helado o se le cayó, empieza a ser violento contra la mesa, contra el piso porque patalea, contra los cabellos porque se jala los cabellos, la ropa o empuja a alguien que está junto a él. Esto es lo que está pasando en muchos hogares. La gente no se ha dado cuenta que está pasando por distintas pérdidas, que está teniendo estas etapas, esta depresión, está empezando a sentir rencor, a echar culpas, está sacando este enojo, esta violencia como parte de su depresión y está golpeando al hijo, a la pareja, a quien se pueda. De tal manera que si esta gente descubre, ah caray, este es un efecto de esto, primero lo concientizo, me doy cuenta de dónde viene y digo, no, tengo derecho quizás a enojarme, pero el enojo no lo voy a convertir en violencia contra el otro. Estoy enojado, agarro mi puño y golpeo entonces la almohada. Tomo una raqueta y golpeo el colchón. De tal manera que mi enojo lo saco o me salgo a correr, si es que puedo, o golpeo una pera de box o alguna cosa que haga que esta emoción que tiene que salir, porque no la tenemos que, ¿cómo te diré? Se me fue la palabra, no la tenemos que reprimir, sino permitir que salga, pero que salga en una forma correcta es lo mejor que podemos hacer. Después de que hemos entendido esto, tenemos que entender lo siguiente. Ahora ya he pasado por la depresión, que sería la última etapa, para poder empezar a ver la luz poco a poquito. ¿Qué necesito hacer? La siguiente etapa se llama regateo. ¿Qué es el regateo? ¿En cuánto me vende usted este reloj? Pues se lo vendo en 100. No, déjemelo en 80. No en 75. No en 50. Bueno, el regateo es ¿qué puedo sacar de ventaja de esta circunstancia que estoy viviendo? Bueno, voy a poder
evitar el COVID, no. Pero puedo salir, no todo el tiempo, pero puedo salir un poquito, sí. Bueno, pues entonces voy a salir ese poquito. A ver, pues ya no puedo vender todo lo que podía en el restaurante. ¿Qué hago? Pues voy a regatear. ¿Puedo seguir vendiendo? No. ¿Puedo vender la mitad? Tampoco. ¿En el restaurante? No. ¿Puedo vender a domicilio? Sí. Ah, pues entonces regateo y veo qué puedo vender. Ah, estaba haciendo a lo mejor cosas de tela, vestiditos. ¿Puedo seguir haciéndolos? No. ¿Qué puedo hacer? Con esa tela puedo hacer cubrebocas. Ah, pues entonces me dedico a hacer cubrebocas. El regateo es buscar de qué manera puedo adaptarme yo a las nuevas circunstancias. Puedo adaptar mi material, mis recursos, todo lo que tengo a las nuevas circunstancias y en lugar de quedarme totalmente deprimido sin hacer nada, y tampoco puedo hacer lo que estaba haciendo, hago una mediación, un regateo y entonces encuentro soluciones que me van a ir a ayudar poco a poco, me van a ir ayudando a ir restableciéndome poco a poquito y haciendo que me adapte a la nueva realidad, a la nueva situación en lo que cambia el COVID y es que se pueda regresar totalmente a la antigua realidad. Pero mientras tanto me voy adaptando a la nueva realidad. Esto es el regateo y después de esto tendría que ponerme yo en la mente en todo momento, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Siempre que tenemos una pérdida es muy dolorosa, nos afecta y pensemos que ya nos amolamos para siempre, que ya no vamos a recuperar la alegría, que ya no vamos a estar nuevamente en paz. Hay que repetirnos constantemente, todo va a estar bien. No sé cómo, no sé cuándo, no sé cuánto, no sé qué cosas tenga que hacer, pero todo va a estar bien y, repito, teniendo un constante ejercicio. Y solamente para aquellas personas que piensan que no han tenido pérdidas con este COVID, bueno, las vuelvo a repetir. Simplemente puedes ver a tus familiares de la misma manera que los veías antes, puedes salir al cine, al teatro, al bar, a jugar fútbol, a jugar con tus amigos. Puedes reunirte con tus amigas como lo hacías antes. Puedes salir al centro comercial. Has ido a que te corten el cabello, a que te arreglen la barba como lo hacías. Has podido ir a comprarte la ropa, llevar las cosas a la tintorería, ir al mercado, comprar los alimentos como comías antes. Tienes los mismos recursos económicos que tenías antes, porque a lo mejor pues te han bajado los recursos económicos, no tienes la capacidad adquisitiva. Puedes viajar como viajabas antes, puedes estar dándote espacios para que tu esposa tenga su espacio, los niños también, como antes. Tus hijos están yendo a la escuela como antes. No, tenemos muchísimas pérdidas. Y si no tomamos en cuenta que todos estamos pasando por un duelo, pues entonces sería estar negando la realidad y decir, ah, caray, ¿por qué no me siento bien si todo está bien? ¿Por qué no puedo? No, las cosas no están iguales. Estamos pasando por un temblorcito emocional, un temblorcito laboral y de muchas cosas que nos hace cuestionarnos la vida. Pero lo importante es que la tanatología nos ayuda a entender por qué etapas estamos pasando, pasándolas adecuadamente, vamos a estar bien y seguiremos viviendo de la mejor manera. Y la mejor forma de afirmar esto es que a lo largo de la historia mucha gente ha pasado por distintas pérdidas de todo tipo y saliendo adelante nos han demostrado que uno puede quedarse deprimido todo el tiempo que quiera, hacerse la víctima si quiere, estar enojado, guardar rencores, en fin, pero en el momento en que uno decide regatear con la realidad, utilizar la creatividad, tomarse de la fe, no pelearse con Dios y encontrar con sabiduría el mejor camino, se sale adelante. Espero que esta participación mía
les ayude a reflexionar un poquito, a encontrar mejores caminos y que sigan gozando de la vida, porque finalmente la vida es maravillosa. Que Dios les bendiga.